A los muchachos que ya están presentes, la mayoría están llegando, faltan 3. Ahí ven a la doctora Dalis Graela y la doctora Ramona Araya. Estas son 2 musas, inspiraciones para nosotros, 2 grandes maestras. Doctora Ramona, doctora Dalis. Exactamente, profesor. Estamos de plácemes hoy. Buenas tardes tengan todos. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, la doctora Dalis Grael, a la doctora Ramona Araya, al estudiante Daniel Martínez, quien estará compartiendo con la profesora Dalis en esta mesa redonda, pero para iniciar esta actividad tenemos como uno de los primeros puntos invocación religiosa por la estudiante Lurisbeth Figueroa. Buenas tardes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes en la mesa redonda, donde participamos docentes y estudiantes, en el cual nos encomendamos en tu nombre, para que todo marche bien durante esta clase. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíes en esta pequeña actividad y nos protejas de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema principal de esta mesa redonda es la importancia de los valores éticos y morales en la educación con dificultades en el aprendizaje. Tenemos las siguientes reglas para dar inicio a esta actividad. Cada expositor tiene 10 minutos para dar su intervención. Una vez terminada esta intervención, tendremos preguntas y respuestas. Podemos iniciar, profesora Dalis. Sí, la profesora Dalis, disculpen, es docente en la Universidad de Panamá, en el Centro de Universidad de Panamá, ha sido egresada de la Escuela Normal de Josemena de Santiago, maestra de gran experiencia y profesora nuestra de la universidad y profesora pues de varios de estos títulos y muchas intervenciones académicas. Bienvenida, profesora Dalis, también de parte mía. Bien, muchas gracias. Vamos a compartir. Déjenme apagar el teléfono que tenía plan B por si acaso no me funcionaba el plan A. Muy bien. En esta oportunidad, muchas gracias al profesor Esaú, a Lidia y a Alfonso que nos hicieron la invitación para compartir con ustedes esta jornada de hoy. Vamos a conversar porque es un conversatorio acerca de los valores en la educación y en las dificultades de aprendizaje. Leyendo bastante sobre los valores, pues me encontré en un documento de Udelas el siguiente mensaje. Y pues quiero leerlo porque me llamó mucho la atención. Fíjense que es de su universidad. Dice, bienaventurado aquel cuyo dador es Dios, hace justicia a los agraviados, da cautivo, abre los ojos a los ciegos, levanta al caído, ama a los justos, guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda. Se encuentra en el Salmo 146 del 5 al 9. Y bienaventurado se completa, y bienaventurado el docente, que es misericordioso, que abre camino al más débil y no deja al necesitado sin auxilio. Cada niño o niña que tenemos en el aula es una semilla que ya germinó. Sea pues el maestro el sabio que poda, que riega, que
que abona y que tiene la magia de hacer su sueño realidad. Bonito mensaje que encontré en un escrito de Udelas. Con este mensaje, pues nosotros vamos a partir del hecho de que hablamos de valores. Dentro de los valores, si son la ética o es la moral, siempre nos confunde esa situación. Entonces, moral, aquellas normas, leyes, costumbres que compartimos, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra familia, pero que van sembrando en nosotros ciertos razonamientos sobre lo que debemos actuar. Ética ya es la aplicación de esas normas. Y dentro de nuestra formación docente, nosotros nos vamos a encontrar con un dilema. ¿Lo hacemos, lo ayudamos, lo dejamos, potenciamos sus habilidades? ¿O qué hacemos con aquel niño que presenta dificultad? Aquel niño que no alcanza los objetivos que los otros niños de su edad sí lo logran. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la ética? ¿Qué nos dice la moral a nosotros? ¿Cuáles son nuestros valores? Los valores, entonces, dicen las personas, están en crisis. Los valores, algunos dicen, se han perdido. No se han perdido. Los valores sí podemos decir que están en crisis porque no los aplicamos. Y dentro de esta profesión que han elegido ustedes, hay que pensar bien la toma de conciencia y la reflexión de cada docente para ver cómo actúa con ese estudiante que Dios le puso en sus manos. Si nosotros veamos el objetivo 4 del desarrollo sostenible para el compromiso de la educación de nuestro país, producto de acuerdos con los diferentes países de UNESCO, dice que del 2030, ¿sí?, nosotros debemos haber alcanzado ya el objetivo 4, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, no solo para los niños que llamamos entre comillas normales o regulares, sino para todos, que garantizarles que van a tener un aprendizaje y por lo tanto tratar de no ser barreras, porque es que en algunas ocasiones el mismo docente con su metodología se convierte en barrera para el aprendizaje del estudiante. Entonces, nos preparamos de manera de crear conciencia entre nosotros de la importancia que tiene nuestro rol. Estamos conscientes, maestros de grado o maestros de educación especial, cuál va a ser nuestro rol, con qué niños nos vamos a encontrar, qué vamos a hacer con esos niños, cómo los vamos a tratar, si hemos llegado nosotros a qué nivel de valores o qué nivel de moral o a qué nivel de ética aplicativa nosotros podemos llegar para atender a esos niños. Estamos conscientes de todo lo que implica nuestro trabajo con los alumnos, porque cuando llegamos allá nos enfrentamos a otra cruda realidad. A veces nos llenan de conocimientos científicos que están en las asignaturas, pero cuando llegamos a nuestra realidad vemos que es otra. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer frente a ese error? En el fondo, sabemos cuando ingresamos a esta profesión de todo lo que se trata esta profesión, dificultades de aprendizaje, cómo sacar a esos niños de ese hueco en que se encuentra y llevarlo a que adquiera aprendizaje. Ahora bien, sabemos pero no actuamos. ¿Qué nos pasa? Entonces, ¿por qué estamos en esa situación? ¿Cómo actuamos frente a nuestros alumnos? Y ahí viene nuestra conciencia moral. El bien, el mal. ¿Cómo lo atendemos? Porque corrupción no es solamente lo que están ahora en Odebrecht, corrupción es también si nosotros dentro de nuestra profesión tenemos un perfil y no lo ejecutamos, ¿sí? Si vamos a atender la necesidad del niño, pero a la hora de la hora no los atendemos, entonces también estamos dentro de lo que es la corrupción. ¿Cuál es nuestro juicio moral? ¿Qué conducta moral debemos tener nosotros con la atención de esos niños que tienen dificultades en el aprendizaje? Y ahí vemos que se da un dilema entonces, el saber ser o el saber hacer. Lo ideal es la convergencia de estas dos inteligencias, inteligencia emocional que nos viene con la actitud, con el sentimiento, con las emociones, con el saber ser, pero el saber hacer entonces el razonamiento lógico que nos lleva a pensar
¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tiene que haber un equilibrio para ustedes en la formación del docente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Entonces no podemos llegar a esta situación. A veces estamos en el salón y estamos diciendo que hemos incluido a nuestros estudiantes, pero ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la conciencia mía? ¿Lo tengo realmente incluido donde todos están generando, participando de la clase, o lo tengo excluido? Le doy clase a los que tengo con un poquito mayor de potencialidad y dejo los que están más avanzados en su dificultad para último. Entonces estoy excluyendo. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi valor? O simplemente los tengo en el salón, pero están segregados porque formo mi grupito. El grupito de los que están un poquito mejor y el grupito de los que están un poquito peor. Entonces, eso también va en los valores que va formándose el docente. Entonces, el valor no se nace, el valor se adquiere en el proceso de contacto e interacción social. Y es la toma de conciencia de lo que yo debo estar realizando con mis estudiantes. Entonces el valor se aprende, el valor se convive, el valor se actúa. Comparto con ustedes esta teoría que me gusta mucho de Lauren Colbert, un psicólogo. Él dice que el valor, él lo ha clasificado en 3 niveles. El nivel preconvencional, el convencional y el postconvencional. Nosotros los docentes, ¿en qué nivel nos encontramos cuando tenemos que atender a un niño que tenga dificultades de aprendizaje? ¿Lo atendemos por conveniencia? ¿Sí? ¿Porque nos van a premiar o porque nos van a castigar? ¿Lo atendemos por eso o lo atendemos por cumplir las expectativas del Ministerio de Educación, o lo que sería lo ideal, lo atendemos porque es un derecho humano de recibir educación y recibir educación de calidad dentro de las discapacidades o las necesidades que tenga? Hay que darle de calidad. Claro, no va a ser totalmente, porque van a haber niños que no van a poder adquirir todo el proceso, pero sí nosotros ofrecerlo, porque ese es nuestro rol, esa es nuestra función, y ahí es donde está nuestro valor moral y ético de la profesión que ejercemos. Es un derecho a recibir educación. Entonces tenemos que enfocarnos en ese sentido, que es un derecho que él tiene de recibir educación y tenemos que dársela. Entonces, es bien importante el hecho de que nosotros tratemos de ver cuáles son los valores que nosotros estamos recibiendo. Me gusta mucho, y lo he compartido en otras ocasiones, este autor, Ruben Feuerstein, ¿sí? Que también fue un psicólogo que trabajó con Piaget y trabajó con Brunner, y él nos habla de que no tenemos que partir. El valor de nosotros es ver que los niños tienen esperanza, que se les tiene que dar una oportunidad, ese derecho de adquirir. Antes a él lo clasificaban a los niños sin esperanza, pues no había. Pero él se hizo un estudio acerca de los niños de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedaron en unos niños mutilados, discapacitados, con diferentes enfermedades mentales, con ciertos trastornos. Y él se propuso tomar un grupo de niños y llevarlos hacia la educación. Y ahí había de toda clase de dificultades de aprendizaje. Y lo logró, porque él dice que hay la posibilidad de modificar las estructuras cognitivas de los estudiantes. O sea, con un poquito de ayuda nosotros podemos llegar a que ellos aprendan. Es cierto, dentro de las dificultades de aprendizaje van a algunos que no nos lo van a alcanzar, lo que es la parte cognitiva, pero de pronto logran la parte social, o sea, la interacción o ayuda personal que ellos puedan tener. Entonces, eso, tenemos que incluirlo, tenemos que desprendernos de todos los tabús y tenemos que saber que la profesión que se ha elegido es porque Dios ha querido que estemos allí para ayudar, para sacar a esos niños de la negatividad o los estereotipos que dice la sociedad que no son funcionales. Nosotros tenemos que buscar la manera para llevarlo a funcional. Y una profesión que está bendecida y que ha sido de gran ayuda. Entonces, para la sociedad, pues, porque ustedes van a tener en sus manos estos niños. Es difícil, porque yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿cómo hacen estas maestras o maestros que se dedican
a esta profesión. Si siendo un maestro regular de primaria, nos encontramos con muchas situaciones que son difíciles de tratar ahora ustedes. Entonces, pero es una bendición que ustedes lo hayan logrado. Entonces tenemos que cambiar. Nuestro papel es de mediador. ¿Cómo yo busco dentro de mi especialidad todas aquellas herramientas que me van a permitir a mí que el estudiante logre ese proceso de aprender y cambiarlo, transformarlo? Y qué hermoso es ver cuando nosotros hemos logrado que es un niño que no lograba ni siquiera leer, ahora lo logra, o un niño que no lograba un comportamiento normal, ha logrado algo. Ese es un gran premio que no se logra en ninguna otra ocasión. No hay dinero que pueda pagar esa alegría que siente uno. Entonces, recordando a este autor que me gusta mucho, que es Ruben Feuerstein, él dice que tengamos siempre presentes, docentes, que los seres humanos son modificables, que el individuo con el que estoy trabajando es modificable, que yo soy capaz de cambiar a ese individuo si me lo propongo, que yo soy una persona que puede y tiene que ser modificada, porque yo tengo que creer en lo que estoy haciendo para poder lograrlo, porque nadie puede dar lo que no tiene, y que la sociedad tiene y debe ser modificada. Entonces, usemos diferentes estrategias para los diferentes estilos que tenemos en nuestros niños y, sobre todo, llevar al docente a un proceso de autoevaluación. ¿Cuáles son mis valores? Respeto, tolerancia, solidaridad. ¿Cuáles son mis valores? Esos valores yo tengo que aplicarlo al momento de atender a mis niños con las diferentes situaciones de aprendizaje que tengan. Tengo que reflexionar, yo elegí esta profesión. Si yo elegí esta profesión, yo soy la persona capaz de emprender situaciones y hacer un análisis crítico. Si todavía no estoy trabajando y voy a trabajar, ¿cuál va a ser mi misión y mi visión dentro de ese proyecto de vida que voy a tener a partir de ser nombrado en una escuela? Bien, creo que cumplí con los 10 minutos. Lidia. Sí, sí, doctora. En estos momentos le damos las gracias. Excelente participación, doctora. Siempre usted muy experta en todo esto. Damos la más cordial bienvenida al estudiante Daniel Martínez, quien tendrá su intervención desde el punto de vista de estudiante, quien cursa la licenciatura en dificultades de aprendizaje en el 4º año. Sí, buenas tardes a todos. Primeramente, dando gracias a Dios por este bello día, por esta bella oportunidad de compartir con la profesora Ramona Araya, profesora Lidia Chiari, Alfonso Chen, nuestra invitada especial, profesora Dalis Grael, nuestro querido profesor Saúl Estrada, a todos los compañeros especialistas en esta disciplina. Voy a presentar pantalla para compartir también pues el tema importancia. Primeramente me corroboran si se observa. ¿Se observa en pantalla? Sí, se está observando. Sí se ve. Sí, sobre el tema importancia de los valores éticos y morales en educación con especialización y dificultades en el aprendizaje. Atinado a la palabra de la profesora Dalis Grael, pues en nuestro caso, primeramente vamos a abordar algo respecto a la reflexión, también como concepto de ejemplo de valores y su relación a las DIFA, relación con el ordenamiento jurídico panameño y algunos aspectos a concluir. En cuanto a la reflexión, pues quiero iniciar indicando que el objeto de la educación es el conocimiento, no de hechos, sino de valores. William Burroughs. Este foro pretende recuperar y retornar algo tan trascendente como son los valores. En estos tiempos que nos toca vivir tan desaplicados, que todo vale y todo da igual, sin trascendencia, en la que se ha perdido el norte y donde no se da importancia de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Trataremos pues de redescubrir los valores como especialistas, como docentes, como personas de la sociedad aquí en nuestro querido Panamá, que desde hace cientos de años se ha ido labrando y sembrando en cada tiempo de la vida. Quizás somos desconocedores de nuestros propios valores. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
El primer hábito para la eficacia es la objetividad, al ver las cosas tal como son, la conquista de sí mismo. El progreso no está en las cosas materiales, sino en las personas. La felicidad no está en los bienes, sino en nosotros mismos. Tampoco en la conquista del mundo, sino en la conquista del hombre. Con esto, a modo de docente panameño, pues tenemos mucho que aportar y también como especialista. En cuanto a los valores éticos, primeramente, pues a modo de concepto, son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano, con experiencia en el entorno familiar, social, escolar, e inclusive a través de los medios de comunicación. Y aquí hago hincapié que como docente, en muchos casos tenemos una camisa de fuerza. En nuestros centros escolares tenemos pues a sabiendas impartir muchos temas respecto a inculcar una serie de valores, pero en el contexto externo a nuestra escuela pues a veces tenemos digamos como camisa de fuerza porque a modo de ejemplo un chico se monta en un colectivo y va escuchando una serie de canciones que contradicen lo que a veces inculcamos. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de, digamos, de algunas normas, pero cuando el chico sale a la calle o inclusive en sus propios hogares, por ejemplo, no es aplicable. A modo de ejemplo, pues, palabras obscenas, algunos hábitos, por ejemplo, como depositar la basura en su lugar. Y así podemos mencionar una serie de ejemplos que día tras día, pues, estamos enmarcando, tanto en la propia práctica de calle como también a modo de la inclusión de los medios digitales. Entre los valores éticos que más podemos mencionar, muchos son de gran importancia, pero aquí, por ejemplo, está la justicia, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Quiero resaltar que como especialista, pues, estamos enfocados en cada uno de ellos, tanto en la responsabilidad que tenemos por nuestra carrera, por esa atención al educando, en aquellos aspectos que se consideran previo diagnóstico, esa atención tan especial para que tengamos pues a flote un chico y que logre sus metas y expectativas a lo largo de su vida y también profesional. También pues en cuanto a los valores morales, queremos indicar que los valores éticos también incluyen los valores morales, que son aquellos que permiten diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo e injusto de una situación o circunstancia determinada. Son introducidos desde la temprana edad, como le indicaba nuestra respetada invitada, desde la infancia por los padres o las figuras de autoridad, para luego, en etapa escolar, ser reforzada por los maestros o profesores. Compartía hace unos días un breve conversatorio con algunos padres de familia respecto a una aplicabilidad de una prueba internacional, y con ello pues una aplicación de un cuestionario donde se hacían muchas consultas y se abordaba sobre si como padres, como familiares, conversamos con nuestros estudiantados. En algunos casos, casi con lágrimas en los ojos, abordaba un acudiente de que él no lo hacía y que quizás se sentía culpable por ciertas conductas que estaba manifestando su hijo, su educando, porque quizás en el ajetreo de la vida, en el vaivén, no nos sentamos, no damos espacio para conversar con nuestros hijos, para ver qué es lo que está sucediendo, por qué se comporta de esa forma, porque ciertamente algunos padres no lo han educado de esa para que actualmente pues actúe de esa forma. Y con ello, en muchos de los casos, pues sí se ha omitido, e inclusive desde tempranas edades vemos niños que previa a las edades de los 5 años y están utilizando el teléfono celular, que abro paréntesis, la tecnología en ciertos puntos no es negativa, pero sí hemos abordado el punto de no comunicar a los chicos, no abordar ese espacio para explicarle a lo que ellos consultan. Más que todo estamos utilizando esta herramienta a modo de que el niño se concentre en ese dispositivo, de que no tenga esa interacción social, de que se lo entregamos para que no nos estorbe, no nos moleste, y en ese punto a ciertas edades pues es un poco negativo, inclusive con la madurez de la córnea. Lo que sí con esto quiero pues enfocarles de que
como lo indica el texto, desde la temprana infancia, somos nosotros los que transmitimos o desarrollamos ese tipo de acción, ese tipo de enseñanza en cuanto a lo que significa la aplicabilidad de los valores. Tenemos hoy en día estudiantes que, por a modo de ejemplo, pues van en un bus, se monta una persona, una dama de tercera edad o inclusive embarazada y no otorgan el puesto como lo hacían nuestros adultos mayores. Y venimos de esa transmisión, de ese ejemplo que hoy en día pues se siente todo como si nada haya pasado. Entonces es preocupante en cierto punto, porque la educación no solamente trata de inculcar hábitos lectores y de escritura, sino va más allá de ese proceso integral que como especialistas tenemos que reforzarlo, enfocarlo y con ello pues también llegar a la práctica. Ejemplo de valores morales, en este caso la confidencialidad, el respeto, tolerancia, solidaridad, amistad, humildad, entre otros. Sí, con esto quiero hacer mucho énfasis en la parte de la confidencialidad. En el sentido de que como especialista vamos a entrar en una serie de informaciones, inclusive de nuestro rapport con los clientes, y de esa forma pues entonces vamos a tener información vital que el especialista debe internamente y no debe salir a terceras personas. Claro, el proceso aquí sentado. Pero allá ven, pero sin alzar la voz, en completo silencio. Ok, como le decía, como profesional, como especialista, pues manejamos el tema de la confidencialidad y es uno de los valores que tenemos que tener presente en nuestra carrera. También pues queremos como estudiantes enfocarnos también en los códigos de ética presentes, no por tener una profesión, no por tener ya un cargo o un rol en el desempeño de nuestra carrera, pues vamos a actuar a nuestro criterio. En nuestro marco jurídico o en nuestros aspectos jurídicos nacionales aquí en Panamá, nos fungimos tanto en el Código de Ética de Funcionarios Públicos, que en este caso pues lo rige a través del decreto ejecutivo el 246. También pues tenemos el Código de Ética del Docente, el decreto ejecutivo 121 y la confidencialidad de los casos DIFA. En el primero pues sí tenemos que ser conscientes de que nuestra carrera en cierto punto podemos ser nombrados tanto en los gabinetes psicopedagógicos como también en los centros escolares. Presente muy en claro que si somos nombrados en gabinete psicopedagógico, entraríamos entonces a regir como funcionario público, obviamente, en un horario de 8 a 4 y dentro de ello, pues entonces vamos a estar regidos por dicho código. También somos docentes, vamos entonces a estar regidos por el 121, que la norma establece claridad e inclusive está inmerso allí cuáles normas, tanto de ética y de moral, deben ser aplicables. Y como le decía anteriormente, pues la confidencialidad en los casos DIFA, que es vital para efectos de que no se contamine la información que manejamos. Aspectos también, pues, a modo de conclusión, quiero pues sí reiterarle que lo importante es que los valores se arraiguen en nosotros y en las personas para que se puedan proyectar, para que nos podamos proyectar en sociedad. Es muy importante, respetada audiencia, de que es importante la parte de desaprender ciertas conductas o hábitos negativos de la misma manera que se aprenden los hábitos positivos. Priorizar la generosidad a tener es también una ocasión de formar en valores. Los valores no vienen dados como un hecho forzoso, hay que descubrir. A veces descubrir y también la orientación, el respeto y el incentivo de las personas formadas en esos valores. Lo podemos llamar profesores de valores humanos. Descentralizar la mente de lo meramente material ayuda mucho a una búsqueda en valores, pero también hay que descentralizar el corazón de lo meramente empírico y demostrable. Hay que expandirlo para que
quepa más gente dentro de nosotros mismos, para que sea más... Licenciado Daniel, vamos a abrir el compás de preguntas para que usted esté allí pues y responda a los compañeros. En estos momentos tenemos el compás de preguntas y respuestas. ¿Qué les pareció la actividad? A ver, muchachos, no tengan pena, una pregunta, comentario. Bueno, empiezo yo, pues, ¿no? Daniel y la profesora doctora Dalis, porque para los dos, ustedes cómo ven, pues, la forma. Eneida levantó la mano, Eneida Quintero levantó la mano, Eneida. Buenas tardes, excelente exposición, me pareció muy bien y muy enfático en el tema. En cuanto a lo que presentó la profesora Dali, que tiene que ver con que como docente, pues, si vamos a tomar esta profesión, debemos estar preparados, pues, para enfrentarnos a aquellos estudiantes que puedan presentar esas dificultades en el salón de clase. Entonces, para eso siempre, pues, tener esa empatía, ese valor en el salón de clase con nuestros estudiantes. Y también quisiera comentarles, pues, que como psicóloga, porque también soy psicóloga, y siempre hay que trabajar con los estudiantes pequeñitos en lo que es la emoción, motivarlos, porque no sabemos cuál es la situación que ellos viven dentro del hogar, y quizá eso, pues, influya mucho en lo que es la dificultad de aprendizaje, y nos dejamos influenciar por eso y puede pasar que nos frustremos. Entonces, lo conveniente en este caso, considero que nos sentemos con nuestros estudiantes, que nos comuniquemos con los padres de familia, a ver qué es lo que está pasando, que seamos investigador, que busquemos ese mecanismo y entonces ver cómo podemos mejorar esa práctica con nuestros estudiantes. Cómo podemos mejorar a que ese aprendizaje, esas situaciones que están influyendo en su aprendizaje, lo podemos mejorar. Más comunadamente con ellos, con los padres de familia y así pues también lo que es la práctica. Me parece muy bien, excelente presentación, profesora Dali, profesor Daniel. Yo me uno también a mi querida Eneida y a los muchachos, y me llama la atención Daniel habló precisamente de ese dolor de los padres de familia que descubren en sus encuestas, porque él viaja mucho como supervisor de diferentes ámbitos, ¿no? De la provincia de Panamá. Pero yo quisiera también profesora Dalis, porque para DIFA es muy importante ese teórico, ese psicólogo y pedagogo que usted mencionó, Robert Frohnstein, ¿no? Muy importante. Casualmente el sábado tenemos un abordaje sobre él, porque lo escogí por eso mismo para otra clase, ¿no? Porque usted habló de allí, de lo importante que es el aprendizaje social también, además del cognitivo, porque él une Piaget y también Vygotsky también, ¿no? Usted ¿qué nos recomienda en sus años de experiencia de maestra, de primaria, de secundaria, de universidad, igual que la profesora Ramona, tienen tanta experiencia? Esa teoría, de hecho, es bien bonita, y para DIFA es muy importante, porque el DIFA, la dislexia, discalculia, tantas dificultades, ustedes, muchachos,
se aplican a Rubén Foster, lo pueden hacer muy bien, ¿no? Pero para eso hay que tener muchos valores, como lo dice. Usted podía, profesora Dali, dar una recomendación en su vida, ¿no? Usted como en la universidad, en la primaria, esos casos difíciles, ya sea de dificultad de aprendizaje o actuación social, ¿no? Niños con tristeza, con hambre, con abusados, no sé, o con trastornos ya. ¿Usted cómo logró aplicarse? ¿Nos dio un ejemplito o qué experiencia usted le ha marcado en su vida? Porque usted es una gran señora, una gran maestra, nos puede dar mucha experiencia, igual que la doctora Ramona, ¿sí? Micrófono, profesora, y micrófono. No tenemos receta. Cada niño tiene su propia identificación, con su historia de vida, con su tipo de inteligencia, con su estilo de aprendizaje. Él nos toca a nosotros, por eso que yo siempre me enfoco en el docente, porque es quien la persona que debe diagnosticar, no como especialista, que es Eneida, que es psicóloga, pero nosotros sí podemos ver las señales, las luces que nuestros estudiantes nos están dando. Entonces, en la universidad nos dan la teoría, diferentes teorías. Cuando nosotros llegamos al aula, entonces nosotros tenemos que ver cuál es la teoría que nos va a servir. Pero yo recomiendo el eclecticismo de Robert Gagné. ¿Por qué Robert Gagné? Porque Robert Gagné dice que busquemos entre todas las teorías aquellas que más nos van a funcionar en el aula. Y ayer nos dice que escuchemos lo que son los esquemas mentales, que el individuo construye su propio aprendizaje y en ese sentido es individualista. Pero dice Vygotsky que el aprendizaje es social y es colaborativo, que se debe trabajar en grupo. Entonces, me parece que esa conexión entre uno y el otro es sobre la que nosotros debemos partir. Enfocados en el diagnóstico, que vemos la potencialidad que él tiene, el niño, porque recordemos que lo que él puede hacer. Entonces, enfocados en esto, vemos qué puede hacer por él solito y luego de manera colaborativa, en grupo, tratar de que él se ajuste a la ayuda, a la zona de desarrollo próximo que nos habla Vygotsky. Cómo ese que más sabe lo puede ayudar en esa colaboración. Pero yo me vuelvo y digo que la inclusión es la participación del niño en el aula con sus compañeros en el momento en que se está dictando la clase, dando la clase. Ya cuando el niño es segregado, que es llevado a otra aula de educación especial, ya se pierde esa idea de lo que es un aula, en compartir, en participar. Entonces, mi recomendación muy personal es el hecho de que las teorías nos van a ayudar, pero nosotros en la experiencia creamos nuestra propia teoría. Y eso es lo que siempre le digo a los estudiantes de didáctica. Nosotros generamos nuestra propia teoría cuando estamos en el aula. Yo lo sé hacer así, sin embargo, a mí me funciona así. Entonces, no se trata de recetas, sino de ayudarlos a que con la experiencia que ustedes tienen, porque ustedes tienen miles de conocimientos que no lo tenemos nosotros, porque no somos los especialistas son ustedes. Nosotros sí podemos de manera didáctica, ¿cómo lo pueden ayudar mejor? ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, lo que sí es importante, respetados participantes, es el hecho de que usted tome conciencia, se sensibilice empáticamente. Ese niño, ¿cómo yo lo puedo ayudar? Y buscar mil y una formas para ayudarlo, porque no se trata de una sola estrategia durante todo el semestre poniéndolo a hacer rayitas y bolitas. No, ¿qué otras cosas puede él hacer? Y ahí es donde está lo que yo le digo, el valor, ¿sí? Que no solamente, porque muchas veces le robamos hasta el tiempo al niño. Le robamos el tiempo porque lo tenemos sentado ahí esperando que le pongamos algo y el niño ahí perdiendo su tiempo. Entonces estamos robándole lo que es el tiempo al niño. Entonces, el concepto de ética y de moral hay que verlo, es bien subjetivo, hay que verlo desde qué punto de vista nos estamos enfocando. ¿Sí? La moral es moral en todo tiempo y la ética, que es la aplicación de la moral, es en todo momento. Entonces, podemos decir un docente es ética,
porque cumple con las normas, ¿sí? Con las normas de la moral. Entonces me parece que sería método ideal, el eclecticismo o la sinergia de una y otra teoría, siempre y cuando al niño le dé buenos resultados, porque es en él en que tenemos que enfocarnos. Pero podemos saber muchas teorías. A mí me gusta mucho la de Rubens de Feinstein, de la modificación, porque él hace la mediación, pero la mediación es las estrategias que el docente utiliza para que pueda ejercer el niño su aprendizaje, o sea, lograr lo que él no puede solito. Entonces, ahí es donde está la mediación. ¿Qué es el mediar? Brunner decía el andamiaje. ¿Cómo yo logro que el niño alcance el aprendizaje? Entonces, allí yo soy andamio para que él se trepe sobre mí y alcance el aprendizaje. Entonces, toda esa teoría que ahora nos parecen como abstractas, cuando llegan el momento nos acordamos, oye, yo puedo hacer esto, porque tal teoría me decía que hiciera esto, pero yo puedo hacer una mutación de teoría o una mezcla de teoría, aquello que me va a funcionar mejor en función del estudiante. Y ahí está donde el valor, está lo que es el valor del docente, la conciencia moral de que él debe ayudar al estudiante. Nos encontramos en muchas ocasiones cuando éramos supervisores y llegábamos a las escuelas. ¿Y qué pasa con el niño? No, porque la maestra de educación especial no le ha puesto a hacer nada. Yo lo mando allá y no le ponen nada. Entonces, ¿quién ayuda a quién? El niño en medio de dos situaciones. Entonces, tenemos que tomar conciencia. ¿Qué profesión estamos eligiendo? La profesión de ustedes es bien difícil. Yo me agacho y le hago la venia a todos los que tienen esta profesión de educación especial, porque es una profesión bien difícil. Si la de ser maestro es difícil, la de ustedes es mucho más difícil. Entonces, digamos que es una profesión de servir. Los maestros somos servidores. Y siempre lo recuerdo. Miren, el gran maestro, ¿quién fue? Jesús. Y Jesús, para demostrar su humildad, ¿qué hizo? Le lavó los pies a los apóstoles. Esos apóstoles que venían del desierto con esos pies sudados, ¿cómo estarían? Y él se los lavó. Entonces, ¿qué mensaje nos da a nosotros? Tenemos que ser humildes y esas cabecitas, esos cerebros de esos niños, tenemos que modificarlo cognitivamente, o sea, reestructurarlo, ¿no? Lo poquito que ellos tienen, pues cómo lo podemos ayudar para que tengan una mejor forma de aprender. No sé, padre, yo estoy aquí en un carro que ya vamos viajando, ¿eh? Por eso que me ven que me muevo para allá y para acá. Ya vamos viajando de regreso. Muy atinada su respuesta, doctora Dalis, como siempre, en este tema tan interesante como es los valores. Nos queda acá muy marcado lo que usted acaba de decir, de que hay que tomar siempre en todo momento los valores morales ante todo, y que no tenemos una receta, pero que bueno, no somos psicólogos, pero sí podemos mediar y darle el tiempo a los niños adecuadamente según la necesidad. En estos momentos, pues, algún estudiante, alguna pregunta, interrogante que tengan, no se queden con la duda. A ver, por allá, Stephanie, ¿tienes alguna pregunta? Raiza. Bueno, parece que estos profesores quedaron claritos. Ahora el profesor Alfonso tiene un breve resumen sobre esta mesa redonda. Muy importante todos los puntos tratados. Ambos panelistas han coincidido en que la vida humana, para ser llevada en mejora, debe de estar acompañada de aspectos tan relevantes como son los valores. Y esto lo voy a resumir en dos palabras que ellos han centrado: en inclusión, humanización y transformación. Esa inclusión, distinguidos docentes, la tienen que realizar ustedes, todos nosotros.
de manera humana para poder que exista una transformación. Muchas gracias. Con ustedes, la profesora Lidia. Eneida, Ludisbeth y Carmen han levantado la mano. Hay 3 manos levantadas, profesores. Eneida, Ludisbeth y Carmen. Bueno, esta vez no voy a hacer comentario, voy a hacer una pregunta porque resulta que hay muchas maestras que por su desesperación han llegado a conversar conmigo y la pregunta es, si en un salón de clase tenemos un estudiante que le falta respeto a los demás estudiantes, que le falta respeto al mismo docente, ya dijimos que no hay receta mágica, pero ¿qué recomendaciones, qué guía podría tener ese docente o esa docente para enfrentar esa situación y lidiar con esa situación? Estamos hablando de un niño. Bueno, Eneida, si es repetitivo o lo hizo en un momento determinado. Si es repetitivo, ya nosotros tenemos que buscar otra instancia que son los padres de familia. Si ocurre en el momento, nosotros tenemos que sentarnos con nuestro estudiante y acudir a la parte sensible de él, que son las emociones. Calmarlo, trabajarle las emociones, porque recuerden que las emociones están en el cerebro. Conversar, dialogar con cariño, con amor, llevarlo porque él tiene que estar convencido de que lo que está haciendo no es correcto. Entonces también va a depender del niño, de su capacidad, de la edad, de su nivel intelectual. Influyen muchos factores. Por eso que les digo que receta no se puede dar. Uno puede dar pistas, ideas, guías, pero decir haga esto totalmente no. Y usted como psicólogo la sabe. Nosotros podríamos decirle, mira, conversa con él, esto trata de que te mire frente a ti cuando le estás conversando, cuando le estás hablando. Ya si es repetitivo, entonces se escapa de nuestras manos y tenemos que buscar ayuda. En ese caso ya ahí sería el padre de familia o si excede el padre de familia, remitir un informe nosotros al director de la escuela para que te remita a otras instancias. Pero aquellos casos que ocurren en el momento, entonces sí podemos llegar a un diálogo, a un convencimiento, pero el amor, el respeto de cómo yo te trato, cómo ustedes le mandan ese mensaje de lo que son los valores al niño, influye mucho. Claro que recuerden que hay teorías que nos dicen que el cerebro triuno, que todavía nosotros no ha desaparecido el cerebro instintivo reptílico. Entonces en cualquier momento sale. Nosotros tenemos que ir dominando esa parte del cerebro. Yo me voy a retirar, padre, porque ya estamos saliendo de una situación aquí. ¿Oyó? Lidia y Alfonso. Muchas gracias, profesora. Me retiro. Muchas gracias. Muy amable. Muy agradecido. Viajando y con nosotros. Y yo también ando viajando, andamos juntas. Muchas gracias. Profesora, gracias por esa compañía. Ludisbeth, ¿qué va a hablar? Buenas tardes, pues por mi parte no me queda más que darle las gracias a ambos expositores, a la profesora Dalis y al compañero Daniel por representar el grupo de DIFA de octavo semestre. Gracias. Igualmente, la profesora Natividad, coordinadora de DIFA, les mando un gran saludo. Ella no puede asistir a última hora, dice, pues estoy aquí leyendo el mensaje, porque está en la clínica, ¿no? Ella tiene unos clientes, unos niños que atender hasta ahora, pero está muy interesada y feliz porque va a ver la grabación. Como se ha grabado, como están grabando, se mandaremos a la profesora Natividad. Así que de parte de la profesora Natividad, nuestra coordinadora, felicitaciones y agradecidos con todos. Muy bien. La coordinadora de la mesa redonda. Con esto hemos culminado la participación de los expositores y asimismo el proceso de intervención de todos los participantes. Para asignación, tenemos que recordarles que
tenemos pendiente la línea de tiempo, que es para